Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios. Abel Reynoso, un gusto saludarlos. Estamos hablando del tema de la corrupción. Hemos hecho todo un recorrido bastante amplio de los distintos niveles de lo que es la corrupción aquí en Estados Unidos, en las distintas instituciones, en los distintos sistemas burocráticos, políticos, militares, sociales, policiales. Y ahora tenemos que tocar el tema, como les comentaba en el video anterior, un tema que es un poco complicado, es un tema que, le digo, mucha gente no lo quiere hablar, se sabe mucho, hay mucha documentación. Si usted ve atrás mío hay un montón de libros, particularmente estos libros de aquí que ven ustedes, que hablan muy específicamente del tema de lo que yo voy a hablar ahora. Y a lo que me refiero, a lo que voy a empezar a analizar ahora, es la temática entre los servicios de inteligencia especializados en proteger los intereses políticos internacionales y obviamente económicos de los Estados Unidos en referencia a la delincuencia en general y el narcotráfico. Y acá tengo que ser muy cauto y tengo que ser muy abierto, porque primero que todo hay mucha confusión por la ignorancia de mucha gente, y le voy a decir esto incluso en la ignorancia de muchos periodistas que hablan del tema de la lucha contra el narcotráfico sin tener base, conocimiento amplio. Y no le voy a decir todos, pero hay una gran cantidad de gente que habla por hablar, porque el tema de la droga, como les he comentado, es un tema emocional, es un tema problemático para mucha gente y particularmente para nosotros en Latinoamérica. O sea, en Latinoamérica el problema del narcotráfico es un problema muy serio. Es un problema que los gobiernos no les gusta hablar, es el problema que los ciudadanos de su país no les gusta hablar, porque es un problema de personalidades de delincuencia. Y una de las cosas que les he ido comentando y que después ya la voy a ir a extender mucho más, por eso hablo primero de Estados Unidos, porque mucha gente cuando habla del tema de la droga habla de Latinoamérica, habla de los malos supuestamente, ¿no? De México para abajo todos malos y Estados Unidos es el bueno. Y aquí lo que le he comentado y lo que he venido hablando es completamente distinto. Yo no estoy hablando de que Estados Unidos es el santo y ellos son los buenos y estos son los malos. Simplemente he demostrado que hay muchos problemas en Estados Unidos, que también no funciona el sistema, no funcionan los operativos, no funciona el tema de la lucha contra el narcotráfico, pero que es muy distinto a lo nuestro. O sea, una de las cosas que nosotros confundimos en Latinoamérica es creemos que la corrupción, que el narcotráfico, que la violencia, que la delincuencia que ocurre en nuestros países es lo mismo en Estados Unidos, y no es tal. Y si ustedes no han visto mis videos, les recomiendo que primero, ante todo, visiten y vean todos los videos que he editado, porque yo esto lo he ido analizando muy específicamente, y ahora ya lo voy a analizar un tema que causa mucha conmoción. Incluso aquí en Estados Unidos, particularmente se utiliza esto mucho en el tiempo de la política, cuando los partidos políticos se pelean entre ellos. Este es uno de los temas que más abundan. Pero voy a hacer un recuento histórico y voy a hablar también de lo que cómo nosotros lo vemos, porque cuando hablamos de la corrupción estadounidense en Latinoamérica, muchas veces se cita estos movimientos de sistemas de inteligencia y de seguridad nacional de Estados Unidos, que poco o nada tienen que ver con lo que vendría a ser la realidad, lo que es la lucha con el narcotráfico. Si ustedes recuerdan, amigos y amigas, yo hablé mucho de la hipocresía, ¿verdad?, de la lucha contra el narcotráfico. Y aquí es donde posiblemente sea más evidente este factor que ningún otro. Los sistemas de inteligencia tienen una misión y un objetivo muy distinto a todo lo demás que ocurre dentro del sistema policial o de seguridad de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, como yo se los expliqué, tiene un sistema policial muy amplio, mucho más organizado, mucho más rígido, mucho más, digamos, efectivo de lo que ocurre en nuestros países. Nosotros también tenemos sistemas policiales buenos, en algunos países mejor que en otros, pero por las leyes, por el sistema judicial, por la sociedad, por el sistema político, no funciona exactamente igual. Entonces, una de las cosas que yo debo de hablar es eso, y por eso he hablado de que hay corrupción en Estados Unidos, pero se desarrolla de una forma muy distinta. Y ahora lo que tengo que hablar es que la corrupción que ocurre con estas instituciones ocurre fuera de Estados Unidos por instituciones estadounidenses.
con la idea de justificar, y muchas veces sí lo hace, para proteger supuestamente la seguridad nacional, supuestamente para colaborar con el tema de la seguridad del país Estados Unidos, y esto en referencia, ahora lo voy a concentrar en el tema cuando se toca el narcotráfico. ¿Por qué? Porque el narcotráfico es un acto delictivo, pero que sirve de en muchas ocasiones, en muchos países, para, digamos, conseguir una gran cantidad de dinero que no pasa por alto a los sistemas de inteligencia, que siempre están buscando presupuestos y demás. Y hay una gran historia de toda esta temática. Es más, les voy a ir comentando en los próximos videos todo el historial de Estados Unidos, ¿no?, del gobierno de Estados Unidos, a través de estas instituciones, cómo ha manipulado el tema de los delincuentes, de la droga, el tema del narcotráfico, para favorecer ciertas instituciones que nada tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico. O sea, dicen que tienen que ver con la lucha, pero no tienen un cuento que ver, y que han perjudicado muchísimo la imagen judicial, la imagen oficial, la imagen profesional de la policía en Estados Unidos, particularmente de las instituciones federales como lo es el FBI, como lo es la DEA, como es el Departamento de Seguridad Interior, que están encargados de proteger a Estados Unidos de la introducción de droga y de la eliminación del tema de controlar el narcotráfico. Y le digo, como les he comentado, Estados Unidos no ha podido ni va a poder jamás hacer ese control. La lucha es a muerte, pero nunca se resuelve. Pero ¿qué ocurre? Cuando tenemos instituciones dentro del sistema estadounidense, dentro del sistema de la burocracia, que encima de que no, digamos, hacen nada, no colaboran, están en contra de esto, crea toda una controversia enorme, en la cual justificadamente muchos países de Latinoamérica, particularmente en Latinoamérica, y a través del periodismo, atacan la credibilidad de Estados Unidos en el tema de la droga. Y este es el que yo diría, si yo tuviera que hacer un análisis completo, diría que este es el talón de Aquiles de las fuerzas de seguridad en Estados Unidos, y en referencia a la lucha contra el narcotráfico. Porque yo les comenté que la DEA, el FBI, la agencia, el Secretaría de Seguridad Interior, aduanas, muchas de estas instituciones sí tienen individuos corruptos, le digo, y hay grupitos, y a veces la mayoría, como yo les comenté, son individuos que se deciden ellos mismos, por las dudas de ellos, o por lo que ellos se dejan llevar por su emoción, o por su interés, o por su avaricia del dinero, y se corrompen en Estados Unidos, se corrompen en las fronteras, se corrompen en otros países y demás. Eso sí ocurre, pero acá no estamos hablando de la institución a sabiendas. Una de las cosas que yo les he comentado es que los jefes de estas instituciones, que generalmente acá ascienden, el jefe máximo suele a veces ser digamos, una distinción política, lo asignan políticamente, pero la mayoría de toda la institución, de toda la burocracia, se hace a través de muchos años de experiencia, a través de promoción, a través de cumplimiento del deber y de buena carrera profesional, a diferencia de lo que muchas veces vemos en algunos de nuestros países, en la que siendo amigo de un político, siendo amigo de un presidente, le asigna y él pone toda su gente sin ninguna experiencia. Acá no, acá hay que tener toda una carrera. Bueno, en los niveles altos de las investigaciones, en los niveles altos de instituciones, como lo es el FBI, como lo es la DEA, como es las grandes instituciones policiales en Estados Unidos, es por trabajo personal, de haber ascendido a través de grandes posiciones, de grandes puestos de trabajo. Entonces, esa gente raramente ha ocurrido, pero raramente usted va a encontrar niveles de corrupción a ese nivel, como lo hacemos, como lo vemos, como lo hemos comprobado muchas veces en nuestros países, ¿ok? Entonces tiene que ver eso, primero que todo. Pero ahora, ¿qué pasa? Tenemos unas instituciones en Estados Unidos que no tienen esa misma firmeza, que no tienen ese mismo interés, que no tienen esos mismos propósitos. Y aquí primero, antes de hablar de cómo estas agencias se entremeten, influencian, abusan, manipulan y arruinan la imagen de la lucha contra el narcotráfico aquí en Estados Unidos, es ese problema de
quién está encargado y qué hacen qué. Porque acuérdense una cosa, y hasta vuelvo a ver, los sistemas de inteligencia en Estados Unidos no son agencias policiales, no tienen poderes judiciales, ni tienen el deber, ni la misión, ni la obligación de trabajar con la ley por sí. O sea, no le quiero decir que son ilegales, simplemente que un agente de la DEA, un agente del FBI, un agente de aduana, un agente de inmigración, un agente de seguridad interior, incluso le digo, policías en departamento de policía, tienen la obligación de hacerlo correctamente porque eventualmente se recuerda todo lo que se hace en una investigación, sea esta una investigación de robo, sea una investigación de un homicidio, sea una investigación de una violación, sea una investigación de narcotráfico o de lo que usted quiera, eventualmente toda esa información y todas esas pruebas y toda esa evidencia tienen que ser primero reportadas oficialmente en reportes válidos, luego esos reportes van a ir a una serie de lugares como la justicia, lo va a leer el fiscal que lo tiene que aprobar, luego lo va a leer los jueces, luego lo van a presentar a una corte de justicia y eventualmente se va a dar un veredicto, pero también lo van a leer los abogados defensores. Entonces, sí puede usted mentir, sí puede usted manipular, pero se arriesga, y ha pasado, que eventualmente a usted lo metan preso o se arruine su carrera, o directamente el individuo, por falta de pruebas, en este caso, por acusaciones falsas, o por acusaciones inventadas, o por falta de pruebas, a pesar de que sea la verdad, estos casos se caen. En el sistema de inteligencia esto no es importante. En el sistema de inteligencia es la información macra, a grandes pasos, pero no lo tiene uno que comprobar asiduamente. O sea, la inteligencia consigue mucha información y la va verificando y la va utilizando, pero la va utilizando para favorecerse a sí mismo, para obtener sus objetivos, pero no para presentar a una corte de justicia, en la que a lo mejor, en la forma que se obtuvo la información, en la forma que se obtuvo la evidencia, en la forma que se obtuvieron los testimonios, sobre todo si fueron, como en muchos países ocurre, y aquí en Estados Unidos en la parte de inteligencia, a través de torturas, a través de malas prácticas, eso no puede ser introducido a una corte de justicia porque no se lo acepta, como no lo debieran de aceptar en ninguna parte del mundo. Pero aquí sobre todo son muy estrictos, particularmente a nivel federal. Al juez federal son muy estrictos porque en el momento que comprueba que usted se convirtió en un delincuente en el que supuestamente usted tiene que luchar en contra y utiliza los actos delictivos, usted no deja de ser lo mismo que están ellos. Entonces ya no representa la justicia. Y le digo, no es que sean infalibles, no es que seamos mejor, simplemente le estoy demostrando cuáles son los conflictos entre ambas. Y le digo, esto lo voy a continuar en los próximos videos porque es muy importante que lo entiendan. Porque antes de hacer un recuento de lo que ha ocurrido, quiero que entienda por qué ocurre y cómo ocurre, porque tiene que saber la diferencia entre los sistemas policiales y los sistemas de inteligencia. Sí, si usted trabajó en inteligencia militar, inteligencia civil, es un espía o lo que sea, ya puede ser que lo sepa, pero a lo mejor no le interesa. Pero le digo, los que hemos estado en la carrera policial toda la vida, los que hemos acatado la ley, los que nos hemos preocupado por siempre ser justos, siempre fue dentro de la ley, siempre nos hemos guiado por esa cosa. En los sistemas de inteligencia eso no es importante, no es relevante, ni es aplicable. ¿Me explico? Y le digo, no es que la información que los sistemas de inteligencia desarrollan sea todo mentira, aunque a veces sí lo es, pero muchas veces, aunque sea verdad, la forma en que lo obtienen, la forma en que lo guardan, que lo clasifican, que lo mantienen, y luego cómo lo utilizan. Usted en el sistema judicial, en un país democrático, no puede utilizar cosas mal obtenidas, evidencia, información, reportes, fotografías, grabaciones ilegales y pretenderlas después usar en un sistema judicial. En un sistema judicial correcto. En un sistema judicial que manipula, que se paga, que se maneja, obviamente no sirve. Que es una de las razones, amigos y amigas, por qué muchas veces en nuestros países caen los casos y por qué en nuestros países muchas veces, aunque usted tenga bien el caso bien atado, con mucho dinero, el caso se cae igual.
Bueno, en esto tenemos que haber mucho cuidado, y esto es lo que yo voy a empezar a hablar ahora. O sea, quiero hablar primero de las grandes diferencias entre los objetivos de las policías de investigación, en las agencias internacionales de investigación doméstica internacional, con las agencias de inteligencia, y cómo esto se va rompiendo y cómo esto se va abriendo y cómo esto arruina la lucha contra el narcotráfico, por lo menos a un nivel de percepción internacional. Pero esto lo vamos a continuar en los próximos videos. Un gusto en saludarlos. Nos vemos en el próximo Narcomentarios.